Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Estaremos estudiando el día de hoy el curso Job y sus amigos. Amén, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o al sitio web que también ven en pantalla, www.dtuniversity.org. Por favor, abran todas sus Biblias en uno de los libros más deprimentes del mundo, que es el libro de Job. Job tiene 42 capítulos. Sería el libro más deprimente de la Biblia si solo has leído la primera parte y no lees la última parte. Llegas a la última parte del libro de Job y ves cómo cambian las cosas y por lo que Dios hace pasar a Job. Es muy diferente. Ya al final tienes una administración hermosa. Sí, yo amo lo que hago. Yo personalmente me encanta pastorear a los estudiantes a través de sus procesos. Me encanta pastorear a pastores cuando Dios decide educarlos, luego a través de sus duras experiencias que viven en el ministerio. Me encanta caminar con la gente a través del espectro completo de las experiencias de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Me encanta dedicar bebés, luego crecen, traen sus bebés para dedicarlos y un ciclo continúa. Me encanta verlos crecer, ¿sí? Algunos los veo mientras salen del hogar, hacen sus vidas, algunos los caso. He casado muchas parejas después de salir y después de eso soluciono todos sus problemas en la vida y en el matrimonio. A otros les cae enfermedad, la presión del trabajo, el mal funcionamiento de las relaciones e incluso la muerte. Así que tengo el privilegio de ver a personas cuando nacen de nuevo, aceptan a Cristo, cuando han sufrido a lo largo de la vida y luego cuando mueren y se van al cielo. Lo considero yo personalmente un santo honor, un santo privilegio, así como ustedes van a ministrar también a parejas, a familias enteras a través de los dolores que Dios los haga pasar. Pero con eso del ministerio que ustedes van a afrontar, viene la capacidad de ver mucho sufrimiento. Todo pastor ve mucho sufrimiento. A veces quizás harás en tu ministerio hasta 4 funerales en un mes. Así que hay mucho sufrimiento y mucha tristeza en esta rama del ministerio. Las personas que conocemos y amamos parecen ser la imagen perfecta de salud, contraen enfermedad y sufren. Algunos salen del otro lado y logran librarla curados, otros mueren. Eventualmente todos mueren. Entonces te harán la pregunta en el ministerio, y me han hecho la pregunta múltiples veces: ¿cómo puedes ver todo ese dolor y todo ese sufrimiento y seguir siendo pastor? Mi respuesta es: no creo que pudiera ver todo ese dolor y sufrimiento a menos que fuera pastor. ¿Sí? Es por lo que conozco y a quien conocemos, que es Jesucristo, que nos carga a través de este dolor y que llevará a las personas a través de este periodo, de estos periodos que se llaman sufrimientos. Entonces hay muchas preguntas sobre la vida. Todo el mundo tiene preguntas. Hay un libro en la Biblia que tiene una bárbara, enorme cantidad desproporcionada de preguntas, y es el libro de Job. Hay 330 preguntas en el libro de Job. Preguntas muy complicadas, pregunta tras pregunta en todos sus 42 capítulos. No cubriremos los 42 capítulos, estaremos estudiando Job y sus amigos, la relación que él tiene con sus amigos, los sufrimientos que él pasa. Si compararas este libro con los otros de la Biblia, por ejemplo el Génesis tiene nada más 160 preguntas. El Evangelio de Mateo contiene 150 preguntas. No tienes que saber todos estos datos, simplemente estoy dándote de manera introductoria sobre el libro de Job. El libro de los Salmos, que es el libro más largo en cuanto a capítulos, contiene solo 150 preguntas. Pero el libro de Job tiene 330 preguntas. Es fácil entender el por qué.
porque su tema principal del libro de Job es el sufrimiento humano, el dolor, la tragedia, la agonía. Este es el libro donde aprendes a dar respuestas a esta pregunta tan complicada que en el ministerio vas a afrontar sobre lo que es el sufrimiento. Aquellos que nunca desafían su cristianismo más allá de la comodidad de una religión cristiana o de una religión, nunca podrán saber la definición, o son los que van a huir del libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? Surge entonces esa pregunta. La historia de Job, si la conoces, el nombre de Job pudo no haber sido su verdadero nombre, porque pudo haber sido que lo sea, pudo haber sido que no lo haya sido, porque el nombre de Job significa odiado, perseguido, es lo que significa el nombre de Job. Así que pudo haber sido un apodo dado por sus amigos que parecen estar en los primeros capítulos del libro. Podrían haberlo apodado así después de ver lo que él pasó. Pudo haber sido una historia verdadera, como pudo haber sido algo ficticio. El libro de Job es todo lo contrario a una historia que a nosotros nos gusta escuchar, especialmente en el mundo capitalista. La historia de empezaste pobre y terminas en abundancia. A todos nos encantan esas películas, esas historias, cuando el chico empieza en tiempos difíciles, golpeando la vida, luchando, trabaja duro, o ella trabaja duro y pasaron por todos los de harapos a la grande riqueza. Nos encantan esas historias de éxito. Pues Job es exactamente todo lo contrario. Este se va de las riquezas hasta los trapos. Y todo sucede detrás de la escena de Job. Todo sucede detrás de las cortinas. Job no tiene idea del por qué. De hecho, ni siquiera se nos dice por qué en la historia. Job era un hombre justo, ¿sí? Eso nos lo pone todavía mucho más difícil. Si fuera malvado, pues le diríamos, bien, estás recibiendo tal lo que mereces. Pero leemos acerca de Job y estamos confundidos de lo que leemos. Hasta cierto grado nos molesta. ¿Por qué un buen tipo? ¿Por qué un hombre justo pasó por este grado de sufrimiento? Alguien le preguntó al gran teólogo C.S. Lewis, el gran erudito, ¿por qué sufren los justos? Y su respuesta fue, ¿por qué no? Ellos son los únicos que podrían aguantarlo. Job, descubrimos mientras leemos de él que tenía 7 hijos, número perfecto. Tenía 3 hijas, que 3 es de donde salen los 7, ¿sí? Las 7 trenzas de Sansón, los 3 números, los 3 números de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 3 colores principales del arco iris, y de ese 3 salen ¿cuántos colores después? 7. Entonces tenemos números muy cuadrados en el libro de Job, como enseñanzas también muy complejas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, ¿ven? El 7 y el 3, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, exactamente 500 y 500. Era un chico muy rico, tenía mucho a su favor. Había un hombre en el versículo 1, capítulo 1, en la tierra de Uz, estoy ya en tu Biblia, un hombre antiguo, ¿sí? Para la era de Arabia o el sur de Edom, lo que diríamos es la parte más al sur de Jordán. Es una región con mucha desolación, o sea, vacía. Había un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job, y aquel hombre era íntegro y recto. Es el que teme a Dios y se aparta del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora, cuando dice que era íntegro, significa que era moralmente inocente. Anota esa palabra con mayúsculas en tu letra, en tu Biblia, porque es una palabra que vamos a estar viendo extensamente en este estudio. Inocente. Supuestamente inocente, especialmente el primer amigo de él, Elifaz,
se enfoca mucho en esa palabra. Eso no significa que él era perfecto, pero él era moralmente recto. Es lo que significa íntegro, moralmente recto. Era un hombre íntegro, un hombre a quien se podía confiar. Tanto le podía confiar el hombre como le podía confiar Dios. Y era de una casa muy numerosa, de modo que este hombre era el más grande de todas las personas en el oriente. Cuando dice la Biblia la palabra que él era el más grande, en la palabra hebrea significa el más pesado, ¿sí? El más fuerte. El libro de Santiago también lo menciona como una persona real que luchó y obtuvo la victoria a través de sus pruebas. Un hombre de perseverancia espiritual. Uno de los ejemplos que tomamos de Job es de que él luchaba para en esa perseverancia espiritual, para él poder lograr esa integridad. Es usado como un ejemplo en el libro de Santiago. Y luego ya en el versículo 6 tenemos aquí al cucuy, a Satanás. Hubo un día en el que los hijos de Dios, los Bene Elohim, así se le llamaba en aquel entonces, los seres angélicos, Bene Elohim, B-E-N-E, Elohim, ¿ok? Que son seres angélicos, es un término para los seres angelicales. Vinieron a presentarse ante el Señor. Hijos de Dios, es decir, las clasificaciones espirituales de los seres angélicos. Sí, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también vino entre ellos. Ahora, mira lo que se nos revela aquí. Nos muestra solo por esta oración que Satanás tiene una responsabilidad ante Dios. Ningún sufrimiento sucede a menos que Dios lo aprueba. Eso en sí es toda una lección de consejería familiar o de consejería de sufrimiento hacia las personas que tú vas a estar ministrando. ¿Sí? Se está presentando y tiene que dar cuenta de sí mismo ante Dios. Job capítulo 1 versículo 7, y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de andar de un lado a otro por toda la tierra y de caminar de un lado a otro sobre la tierra. Esta pequeña frase es muy reveladora para nosotros. Aprendemos mucho acerca de Satanás, que él no es omnipresente, él no está en todas partes al mismo tiempo, no es como que el diablo me está siguiendo, el diablo me persigue, el diablo la trae contra mí. Pues eso no precisamente es exacto. Realmente no eres de su gran incumbencia. ¿Sí? Sus demonios pueden estar tras de ti a través de un periodo de observación para ver cuál es tu debilidad. Él puede enviar a sus secuaces para que te sigan, anulen tu fe. ¿Sí? Pero debes saber que él tiene peces más grandes para ir a freír. ¿Sí? ¿Hace sentido? Así que sí hay un mundo de demonios, pero no es que Satanás se interese personalmente en ti. Él no está en todas partes al mismo tiempo. Él está confinado en un solo lugar. Tiene una red de demonios. Así que no tengo tiempo de explicar todo esto, pero simplemente son buenas noticias. Él no es omnipresente, él no es omnisciente, él no sabe todo, es responsable ante Dios y tiene que pedir permiso, como lo veremos en esta historia. Entonces Dios le responde a Satanás: ¿has considerado mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Un hombre íntegro y hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le responde de inmediato: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho un cerco alrededor de él? El mismo cerco que está en tu casa, el mismo cerco que protege nuestras familias, de su casa y de todo lo que tiene de todas partes. Has bendecido cada obra de sus manos, todo lo que tocara es bendecido. Sus posesiones van aumentando cada vez más en la tierra. Job capítulo 1 versículos 9 y 10. Ahora, tú y yo tenemos información que Job no tenía. Job no sabía que Satanás y Dios estaban teniendo una conversación sobre él. Lo sabemos tú y yo, pero Job no lo sabía.
estaba completamente a oscuras sobre esto. ¿Sí? Ahora en el versículo 11, extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu misma cara. Básicamente Satanás está acusando a Job de ser un aprovechado, como lo es un acusador, ¿verdad? Satanás entonces dice, Job solo te sigue porque lo bendices. ¿Quién no te seguiría con lo que le has dado? Cualquiera estaría satisfecho y obedecería a Dios y obedecería a sus leyes y sería recto si tiene todo ese ganado y toda esa parcela de tierra y la familia bendecida como la tiene. Tiene motivos impuros. Llévatelo. Quítale sus posesiones y te mostraré que te maldice en tu cara. Dios de inmediato le responde. Dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Todo lo que él tiene, o sea, sus cosas materiales. Solamente no pongas una mano sobre su persona. Y se retira de la presencia del Señor para ir a hacer lo suyo. En este momento estoy resumiendo esta introducción para llegar a lo bueno, que son las conversaciones de los amigos. En este punto ocurren 4 desastres rápidos en la vida de Job, uno tras otro. Viene uno tras otro y no terminaba de hablar uno de los siervos de Job cuando ya le estaba diciendo la noticia que se había muerto otro de sus hijos. Y bien, suceden 4 desastres rápidos en la vida de Job. Ahora observamos su dolor para ir adelantando la historia. Se rasga la túnica, se afeita la cabeza, se cae al suelo. Es una práctica muy común en la forma de adoración en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso es de esperarse. Todos enlutamos de alguna manera. Todos entramos en luto de alguna manera cuando viene algún sufrimiento a nosotros. Algún tipo de dolor debe expresarse y es de esperarse. Job no era un estoico, no era un hiper espiritual de que, ¿cómo dicen los cristianos por ahí? ¿Cómo estás? Bendecido en victoria y apachuco. ¿Cómo te sí, todas esas cosas que se dicen ustedes? Si no era un gran hallelujah type of man. Era un hombre que vivía en la realidad, así como cuando hablas con Nájera, ¿sí? Así muy centrado en la realidad, nada de emocionalista, ¿sí? Vivía en la realidad, estaba afligido, sí existe tal cosa como el buen dolor. Una persona que no exterioriza, concepto de la consejería que te recomiendo anotarlo, una persona que no exterioriza su sentir en un funeral o por alguna pérdida, se está guardando el dolor por dentro. Y tarde que temprano lo va a exteriorizar. Tarde que temprano ese dolor realmente va a destrozar a esa persona. Por eso cuando veo una persona llorando en la iglesia, me alegro. Cuando veo una persona llorando delante de la presencia de Dios, me alegro. Cuando veo una persona llorando en una sesión de consejería y que está acá a moco tendido, está llorando, me alegro. Y están pidiendo disculpas. Ay, perdóneme, doctor, discúlpeme. Le digo, no, tienes que sacarlo. Las toxinas del cuerpo van a salir de una o de 4 maneras, ¿sí? O sale a través del sudor, o sale a través de las lágrimas, o lo reprimes y sale a través de una enfermedad. Así que tienes que sacar las toxinas del cuerpo. Si existe tal cosa como el buen dolor. Una persona que no lo exterioriza, tarde que temprano va a destrozarla a través de una enfermedad, porque eventualmente saldrá en un comportamiento muy poco saludable. Job está afligido ya. Job capítulo 1, versículo 21. Es lo esperado. Él rasga su túnica, se afeita la cabeza, cae al suelo. Pero entonces lo que viene a continuación es inesperado. Se puso a adorar a Dios. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor dio, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Anótalo por favor. Esto muestra que el dolor y la adoración pueden combinarse. Puedes estar pasando por una pérdida total y todavía mezclar eso con la adoración. Es una simetría muy compleja de entender. Cómo el ser humano decide mejor optar por
el síndrome de Adán: correr lejos de Dios en vez de correr hacia Dios. Esto nos muestra que el dolor y la adoración pueden combinarse. Versículo 22. Job no pecó ni acusó a Dios de maldad. El dolor hace algo por nosotros. Y esto es lo que hace. El dolor elimina rápidamente el barniz del que nos hemos encubierto. Especialmente en un país capitalista, donde se piensa que el que termina con más canicas en el morral es el que gana. Te estás vistiendo de una bendición falsa, temporal. ¿Sabes lo que significa una chapa? Como está chapado de oro, está chapado de plata, un tapón temporal, un cubierto. La chapa es solo una capa muy, muy delgadita de algún brillo temporal. Viene el dolor a la vida del creyente y quita esa carilla. Esa cubierta protectora la quita. El dolor llega al núcleo de quién eres. Le revela al mundo entero quién realmente eres. El dolor revela. Tu sufrimiento te revela quién realmente tú eres. Lo que Dios necesita trabajar, esa sustancia del barro en estado crudo. El dolor nos mueve en diferentes direcciones. El dolor te mueve hacia Dios, ¿sí? O retirado de Dios. Cualquiera puede decir: el Señor da, me bendijo, me suple, me sana, alaba. Cualquiera puede decir: el Señor me da. Es fácil adorar a Dios en ese momento, pero creo que es otro nivel decir: me dio, me quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pues Job hace precisamente eso. Él no peca. Job alaba a Dios. Reacciona alabando a su Dios, alabando al Señor. El Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado, el Señor me ha quitado. Escuchen esto: y porque es de Él, el Señor, Él ha decidido llevárselo. Increíble declaración de fe, increíble declaración de madurez espiritual. A veces Dios calmará la tormenta que te rodea, pero otras veces te calmará en medio de la tormenta. La tormenta todavía ruge, la tormenta no se detiene. Escúchenme por favor, es importantísimo esta parte. La tormenta sigue rugiendo, pero tú eres pacífico. Tú eres tranquilo. Ahora, nuevamente lo repito, Job no sabe qué está sucediendo. No sabe ni el por qué ni cómo. Pero esto nos lleva a lo que se llama la realidad espiritual. ¿Te acuerdas? Que se quita la chapa, que se quita lo chapado, sí, la parte falsa, la parte temporal, y llegas a una realidad espiritual. Ahí es donde llega Job, a esa fase que se llama la realidad espiritual. Hasta ahora Job es realmente el personaje principal en la tierra. Ciertamente lo es, pero todo está sucediendo detrás del escenario. Lo mismo como sucede en tu vida. Las experiencias de Dios siempre son inesperadas. Ay, santo, yes. Es en esa incertidumbre. ¿Verdad que duele la incertidumbre? Queremos respuestas, queremos saber qué está pasando, queremos que se nos explique. Y Dios nunca te va a decir qué viene. Porque en tiempos de carencia es cuando Dios puede mostrar su abundancia. Porque en tiempos de necesidad es cuando Dios puede mostrar su provisión. Porque en tiempos de enfermedad es cuando Dios puede mostrar su sanidad. Job solo responde:
No lo puedo encontrar. Versículo 10. Capítulo 23, versículo 10. Pero Él conoce el camino que tomo. Y cuando me haya probado, saldré como el oro. No la chapa, sino verdaderamente como oro. O sea, no sé dónde está Dios, porque Él mismo dice, pero Él conoce el camino que tomo. O sea, no sé lo que Dios está tramando, pero Dios sabe dónde estoy. Y Dios sabe lo que estoy haciendo. Can you live with that? ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes satisfacerte con eso? Dios sabe dónde estoy. Dios sabe lo que estoy haciendo. Can you live with that? ¿Pudieras vivir con eso? Hay un gran consuelo en eso. Ahora, notemos que Job en ningún momento de su monólogo, conversación con Dios, ¿sí? En ningún momento de su diálogo con Dios, le grita a Dios. Nuestra cultura latina nos ha enseñado a conversar con Dios a través de nuestras emociones. Fuertes gritos. El sufrimiento nos reprograma para encontrar a Dios en silencio, en medio de la tormenta. Aprendemos a conversar con Dios en paz, en medio de nuestros desiertos. Les quiero explicar algo de las tácticas militares, solo para conocer un poquito la diferencia entre el ejército normal, que es 99.9% del ejército, y las fuerzas especiales, que es el 1% del ejército. La diferencia entre el ejército regular y las fuerzas especiales es que el ejército normal entrena bajo adrenalina, gritos fuertes, artillería ruidosa, infantería ruidosa, armamento, ¿sí? Gritos. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Oh, yes, sir! El entrenamiento de las fuerzas especiales se basa en aprender a controlarse a uno mismo en situaciones de estrés. When we went through Hell Week, cuando pasamos por la semana del infierno, toda esa semana nos entrenaron en el mar, en el mar, y era para que la arena se convirtiera como una lija y se te metía dentro de la piel, y estaba incómodo, y le llaman Hell Week porque no duermes por toda la semana. ¿Sí? Te ahogan debajo del agua, underwater demolition teams, UDTs, explosivos debajo del agua, y luego te ponen a leer libros, después de todo ese desgaste de manejar, que troncos pesa 400 libras, y lo cargamos entre 8 hombres, ok, 10 mile beach runs, 10 millas corriendo, 15 mile beach swims, nataciones de 15 millas en el mar, y no duermes por toda esa semana. Lectura de libros, resolución de problemas, puzzles, rompecabezas, con música clásica, y tú sentado en un salón con aire acondicionado y no te puedes dormir, porque tienes que tener la resolución de problemas. Tu mente tiene que estar despejada para la situación. No es a través de ruidos y gritos, sino es a través de aprender a controlar tu estrés y aprender a controlarte a ti mismo cuando te sientes que te estás ahogando en el agua. Hace 48 horas salí de un país, hace 72 horas realmente, nombre que no puedo mencionar. Su gobierno me apartó al entrar, me registró, me echaron los perros, me rastrearon, ¿sí? Trataron de plantarme historias para ver cómo reaccionaba. Me echaron los perros, they singled me out, solamente a mí. Me pusieron para un lado para ver cómo reaccionaba, porque era un vuelo que entraba de México. Y pues con la carita que me cargo sí parezco narco, ¿verdad? Mi reacción, todo el tiempo que ellos estaban tratando de manejar mis impulsos, fue hacerlos reír con bromas y con una actitud positiva. ¿Y ninguno se entregó a Cristo? No sé lo que Dios está tramando,
No puedes mencionar a Cristo en un ambiente porque el mismo socialismo es su Dios. Está escrito en su constitución. No sé dónde está Dios. Él sabe dónde estoy y Él sabe lo que estoy haciendo. Eso en sí me debe traer paz. Esta es la visión de Job de la soberanía. El punto de vista de Job sobre la soberanía es precisamente este. Lo que está escondido para nosotros no está escondido para Dios. Lo que está oculto para ti, lo que no puedes ver, oír o saber en ese preciso momento del sufrimiento, no está en la oscuridad para Dios. Si te aferras a eso, si puedes comprender esto, eso cambiaría tu definición del dolor, del sufrimiento. Eso cambiaría cómo manejas los episodios de tristeza. Satanás finalmente es silenciado. Job logra silenciar a Satanás. Te voy a contar una historia. Hay una maestra que le escribió una carta a la madre del pequeño Tomás. Ella lloró cuando leyó la carta. Lee la carta, recibe la carta a ella, y la carta le pregunta al niño: mamá, ¿por qué estás llorando? Y le dice al niño: porque dice la carta que eres demasiado inteligente y que ya no puedes quedarte en clase, que no puedo enviarte más a la escuela y que necesito educarte en la casa. Escondió la carta y le hizo prometerle al pequeño Tomás que hasta que ella fallecería, él leería esa carta. Cuando ella fallece y él está en el funeral y él recuerda, y el pequeño Tomás se apellidaba Edison, Thomas Edison, el que inventó el foco, ¿sí? Lee la carta y la carta decía: su niño está demasiado tonto. He's too dumb. No lo envíes a la escuela porque aquí no podemos educarlo, nadie puede educarlo. Thomas Edison inventó la bombilla. La madre, a través de educarlo en casa, silenció a la maestra a través del ejemplo de Tomás. ¿Sabes por qué me encanta esa historia? Porque Dios le prueba a Satanás a través de la vida de Job, que lo va a silenciar. Hacer que Dios se sienta orgulloso de ti no siempre implica los trofeos, logros, gritos, reconocimientos y elogios. Creo que Dios está aún más orgulloso de sus hijos cuando Él puede mostrarle tu vida en la cara a Satanás y mostrarle que no puede ser quebrado. That you cannot be broken. Una de las tácticas de interrogación que se utiliza más fáciles. La primera táctica de interrogación que se utiliza cuando quieres sacar información a una persona, no es como que en la interrogación agarras a una persona, lo sientas y empiezas a sacar las uñas y le sacas un ojo y todo. No. Primero juegas con su mente. Una de las tácticas de interrogación para quebrar a alguien, el punto de quiebre, es que mira, te sientas con la persona enfrente y le dices: listen, tú sabes que soy un hombre militar. Tú sabes que sé hacer sufrir a las personas. He visto muchos sufrir y ser torturados por lo que creen. Esto es lo que le dices. Convicciones tan fuertes que tienen ellos, que están dispuestos a sufrir y a ser desgarrados por la convicción que creen. Pero tú no eres así. No hay razón para tú sufrir. Tú no necesitas sufrir. Solo dame la información de lo que quiero. Just give me the information. Y prometo, te doy mi palabra. Dame tu mano. Que te salude. Te prometo que te vas limpio, intacto, tal como estás. Pero si no me das la información que yo quiero, porque tú no tienes por qué sufrir como aquellos hombres que he visto sufrir. Así que va a haber o sangre o información. We're either going to have blood or we're going to have information. Lo que más me impresiona de la historia de Job es que Job nunca
se quebró. ¿Por qué? Por lo que decía el capítulo 1, que él era hombre íntegro. ¿Qué significa íntegro? Estar en una constancia de buscar a Dios. Quebrarse uno mismo voluntariamente primero en la presencia de Dios es colocar un escudo en tu carácter. Amén. Para que nada más en este universo pueda quebrarte. Así que si nunca oras y si nunca te quebrantas ante Dios, todo lo demás es garantizado que te quebrará. Aleluya. La oración es la raíz de una palmera. Cuando entré a este país recientemente, algo que me fascina de este país donde fui, cuyo nombre no puedo mencionar, algo que me fascina de este país es que tiene montañas llenas de palmeras. El único país en el mundo donde he visto eso. He visto montañas llenas de pinos, he visto montañas llenas de árboles, pero nunca has visto una montaña llena de palmeras. ¿Lo has visto? Solo este país lo tiene. Es algo asombroso. Por eso le llaman la perla. Una tormenta solo puede bofetear la palmera, pero nunca puede arrancarlo. ¿Por qué? Porque quebrarse uno mismo voluntariamente primero en la presencia de Dios, repito una vez más la frase, es colocar un escudo en tu carácter para que nada en el universo pueda quebrarte. Job le prueba a Satanás que Dios puede ser adorado aparte de sus bendiciones y de sus dones. Si Dios te bendice exteriormente, si Dios te da dones, bueno, es como que le diríamos, si Dios no me bendice, pues no voy a adorarlo. En ese caso tu fe es inútil, tu cristianismo es totalmente inútil. Job no tenía nada durante esta terrible experiencia, no le quedó nada, excepto a Dios. Voy a seguir a Dios, pase lo que pase, aunque Él me mate, seguiré confiando en Él. Voy a seguir a Dios cuando Dios me colme de bendiciones, y voy a seguir a Dios cuando Él me golpee con dolor. Mi hermana. Entonces, vemos que Job no se quebrantó, ¿No se quebró? pero el llorar significa quebrantarse. Delante de la presencia de Dios. Ajá. Sí, él, obvio que lloró, sí, hasta, lloraba hasta del sufrimiento físico. Pero No cedía a maldecir a Dios y muérete. Ajá. Su amada esposa, tan amorosa, tan linda la mujer, le daba tanto ánimo, ¿verdad? Le daba tanto ánimo, está tan linda la mujer, tan hermosa la mujer. Maldícelo, ya maldícelo y muérete. Creo que solo de cómo se rascaba su cuerpo y se le caían los pedazos, creo que solo de eso lloras. Por el dolor, exactamente. Sí, te quebranta el dolor, pero no te quiebra tu convicción de quién es Dios. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Day Spring Theological University. Esta fue nuestra introducción. Vamos a entrar en las conversaciones de Job y sus amigos de inmediato para cubrir Elifaz, Bildad y Zofar. Nuestra segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Regresamos en unos minutitos. Soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Day Spring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web www.dtuniversity.org. Soy el doctor Adrián Nájera. Les amamos. Regresamos en unos minutitos.